Ok, chicos, bueno, pues vamos a empezar para que nos dé tiempo. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de los estudios de proceso. Entonces, esto ya lo habían revisado en el M1. El día de hoy solo vamos a ir eh, repasando algunas generalidades. Ajá. ¿Para qué les sirven las pruebas diagnósticas en la clínica? ¿Para qué las utilizan ustedes a diario? Para confirmar la presencia de una enfermedad. Claro. Entonces, con eso, a través de la sintomatología, del interrogatorio, de la exploración física, laboratorios o paraclínicos, ustedes pueden integrar un diagnóstico. Y la otra opción es que llegue una paciente, con ustedes un paciente, y a partir del resultado quiera que ustedes le digan que tiene. Entonces, las pruebas en general, para lo que nos sirven es para disminuir el grado de incertidumbre. Ajá. Vamos a ir repasando algunos aspectos básicos, como sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Ajá. Entonces, vamos. Okay. ¿Cuándo planteamos un estudio de prueba diagnóstica? ¿En qué condición hacemos un estudio de prueba diagnóstica? ¿Para qué lo harían ustedes? Bueno, como decía la doctora, para descartar o confirmar una enfermedad, para evaluar un instrumento, para saber cuál es la capacidad que tiene de detección un documento, una prueba o un cuestionario o lo que sea que me pueda servir para determinar la presencia o ausencia de un evento y para saber si en realidad de todos esos que me aumenta la posibilidad de detección, cuáles verdaderamente me puede arrojar el diagnóstico, ¿no? O la mayor probabilidad de detectar lo que estoy buscando. Ok. Si nosotros ya tenemos para cualquier enfermedad o para la enfermedad de interés un gol estándar, entonces, ¿para qué hacemos un estudio de prueba diagnóstica? En general, no pretenderíamos tener un estudio que tenga una mayor certeza que nuestro gol estándar, pero lo que sí buscaríamos es que la nueva prueba sea más accesible, que yo pueda tener los resultados más rápidos, con un menor costo o bien menos eventos adversos. Ajá. Entonces, en ese caso es que nosotros planteamos un estudio de prueba diagnóstica. Esto es importante porque cada vez que ustedes evalúen un estudio de prueba diagnóstica, deben contemplar en la justificación estos elementos. Ajá. Entonces, en estos elementos tienen que hablar de los beneficios de la nueva prueba. ¿Por qué si ya hay un gol estándar? ¿Por qué yo tengo que hacer otro? Ajá. Porque tengo que plantear una nueva prueba diagnóstica. Ajá. Es importante ustedes que lo evalúen. ¿Cuáles son los elementos de un estudio de prueba diagnóstica? Entonces, en un estudio de prueba diagnóstica no hablamos de maniobra ni de desenlace. Hablamos de información de entrada, que son todas las características que tiene su población de estudio. No va a tener el mismo desempeño una prueba diagnóstica que es realizada en tercer nivel de atención que una prueba diagnóstica que es realizada con pacientes de primer nivel de atención con todos los espectros de la enfermedad. Después tenemos el procedimiento, el nuevo procedimiento, la nueva prueba diagnóstica contrastada con el estándar de oro. Habrá condiciones en las que no exista un gol estándar, ajá, que exista una prueba de referencia. ¿Algún ejemplo de alguna condición donde yo no tenga un gol estándar? Pues como el estudio que está haciendo Armando, o sea, el ángulo es una referencia, bueno, el estudio que está haciendo está comparándolo con una referencia ya existente. Ok, pero no siempre la referencia es el gol estándar. Entonces, Así en es. este caso, él sí tiene manera de evaluar el estándar de oro. El estándar de oro es esperar y evaluar si ocurre o no el parto prematuro. Ajá.
Entonces, ahí, a través del seguimiento en el tiempo, se puede evaluar. Si estuviéramos hablando de pacientes con cáncer, pues nuestro estándar de oro sería un resultado histopatológico. Pero existen algunas condiciones donde no hay estándar de oro. Entonces, aquí yo voy a contrastar mi nueva prueba contra el estándar o el mejor método hasta ese momento, que puede no ser el gol estándar. ¿Qué pasaría con dolor? ¿Qué opinan de dolor? ¿Cuál sería mi estándar de oro? No, pues es subjetivo. Claro, entonces ahí yo no tengo un gol estándar, tengo un estudio de referencia que puede ser a lo mejor la clasificación de EVA. Entonces, no en todas las condiciones va a haber un estándar de oro, pero sí un estudio de referencia. Entonces, ese es el que ustedes tendrán que sustentar y defender para poder usar. Ajá. Entonces, ¿y cuál es la información de salida? ¿Qué es lo que estamos buscando? Sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, certeza diagnóstica y razones de verosimilitud. Ahora, vamos a repasar un poco qué es la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Cómo defino la sensibilidad? Me tienen que explicar muy claro porque no sé nada de investigación y tienen que hacerlo lo más claro posible. ¿Cómo me explicarían qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar a los pacientes que presentan la enfermedad. Solo es la capacidad que tiene la prueba y sería los enfermos, sería A con prueba positiva sobre el total de los que son enfermos. O sea, sería A sobre A más C. Perdón, sí, A sobre A más C. Entonces, dicho de manera más sencilla, sensibilidad la vamos a tomar sensibilidad y especificidad con las columnas y valores predictivos con las filas. Entonces, para la sensibilidad, a partir del total de los enfermos, ¿cuántos tuvieron la prueba positiva? Eso es sensibilidad. Especificidad de los sujetos que estuvieron sanos o que no tenían la enfermedad. En estos sujetos, ¿cuántos tuvieron la prueba negativa? Okay. Ahora, vámonos a los valores predictivos. En los valores predictivos tenemos el resultado de la prueba y a partir del resultado de la nueva prueba, yo quiero saber la probabilidad de tener la enfermedad. Ajá. Entonces, es por eso que me voy en las filas. Para mí como clínico, ¿qué es lo que tendría más utilidad? Conocer sensibilidad, especificidad o valores predictivos. ¿Les interesa en los que ya tienen el diagnóstico saber cuántos tuvieron la prueba positiva? ¿O bien les interesa en aquellos que ya tienen, que tienen el resultado positivo de la prueba, cuántos de ellos en realidad tienen la enfermedad? Los valores predictivos serían... Exacto. Así es. Ajá. Exacto. ¿Por qué? Porque partimos de una prueba positiva o negativa y a partir de ahí nosotros queremos saber cuántos tienen la enfermedad. Si ustedes se lo aprenden así, como sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo, ya no tienen que aprenderse la fórmula de memoria. Basta con visualizar la tabla de 2x2 y a partir de ahí entender y hacer los cálculos. Ajá. Entonces, los verdaderos positivos, estos son los verdaderos positivos, los que tenían por mi prueba positiva la enfermedad y además se corroboró con el gol estándar. Ajá. Los verdaderos negativos son estos, aquellos que con la prueba nueva salieron negativos y además con el gol estándar se corroboró que no tenían el diagnóstico. Vamos a tener también falsos positivos, aquellos que con mi nueva prueba salieron positivos, pero al final no se corrobora la enfermedad. Y tengo al final falsos negativos. Los falsos negativos son aquellos que con mi prueba salieron negativos, pero que en realidad tenían la enfermedad con el gol estándar. Okay. Y esto sería el ejemplo más claro de un falso positivo y de un falso negativo. Ajá. Esto es lo que nosotros queremos evitar con una prueba diagnóstica. Ajá. Y bueno, pues esto solo es lo que les explicaba.
que la sensibilidad se calcula hacia las columnas, la especificidad igual, y los valores predictivos se calculan hacia las filas. Ah, me faltó la prevalencia de la enfermedad. ¿Cómo calculo la prevalencia de la enfermedad? ¿Cómo calculo la prevalencia de la enfermedad? Es el total de todos los enfermos sobre el total de toda de todos los que se hicieron las pruebas. Ok. Todos los que se hicieron las pruebas, más bien es el total de los enfermos entre el total de la población. Ajá, sí, exacto. Sí, sí, sí. Los enfermos entre el total de la población. El total de los enfermos, o sea, positivos, ¿no? Pero tomando en cuenta la prueba de referencia o el gol estándar. El total de los positivos, 22 entre 197. Ajá. ¿Qué pasaría si de pronto ustedes hacen una prueba diagnóstica en una situación o en una condición, en un medio donde es una enfermedad altamente prevalente? ¿Qué va a suceder? La vamos a encontrar más fácilmente, ¿no? ¿Ok? Lo que va a pasar es que vamos a encontrar más casos. Más casos y por lo tanto la sensibilidad pues podría estar más alta. Esto es importante que ustedes lo consideren. Ahorita vamos a ir viendo algunos criterios de calidad para cuando revisemos un estudio de prueba diagnóstica. Entonces ya vimos la diferencia entre sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Ahora vamos a pasar a las razones de verosimilitud. ¿Para qué nos sirven las razones de verosimilitud? Bueno, la razón de verosimilitud positiva, vean cómo se pondera la sensibilidad entre 1 menos especificidad. 1 menos especificidad son los falsos positivos. Entonces, está ponderando sensibilidad entre falsos positivos. Entonces, la razón de verosimilitud positiva, lo que me va a decir es la probabilidad de que tenga mi paciente la enfermedad si la prueba es positiva. Por el contrario, la razón de verosimilitud negativa nos va a hablar de la probabilidad que va a tener un sujeto de tener la enfermedad si la prueba es negativa. Entonces, ¿qué pasa con las razones de verosimilitud? ¿A partir de cuánto podrían ser razones de verosimilitud que impacten en la clínica? A partir de 10, doctor. ¿Ok? ¿Qué opinan los demás? Es 8. 10, 8, ok. Depende del autor. 5 eso sería lo esperado para una prueba útil. Pero también algunos autores dicen que por arriba de 3, una razón de verosimilitud de 3 en adelante sería suficiente. ¿Y qué pasa con la razón de verosimilitud negativa? Aquí, por el contrario, lo que esperaríamos es tener una razón de verosimilitud lo más pequeña posible. Aquí esperaríamos que fuera menor a 0.2. Veamos este ejemplo para interpretar los nomogramas de Fagan y las razones de verosimilitud. Este estudio es un estudio en el que lo que se pretendía era evaluar una nueva prueba diagnóstica para fractura de columna lumbar, fractura de columna. 2/3 de esta enfermedad pueden pasar asintomáticos y bueno, pueden quedar algunas secuelas, dolor, limitación. Por eso es tan importante identificarlo. El gol estándar es la radiografía. Entonces, pero se necesita una persona capacitada que sepa interpretarla. Entonces, en este caso, lo que los autores plantearon fue la disminución de la talla. Ellos querían evaluar si la disminución en la talla podría ayudarlos a hacer el diagnóstico de fractura de columna vertebral. Entonces, en esta población, la probabilidad pretest o preprueba
es la prevalencia de la enfermedad, era 41%. La razón de verosimilitud positiva era de 3.7. ¿A cuánto aumentaba la probabilidad postprueba? 72, 73. Entonces, aquí el punto de corte que ellos definieron fue una pérdida de 4 centímetros o más de estatura. Si este paciente en esta población tiene una disminución en la altura mayor a 4 centímetros, entonces sube por arriba del 70%. ¿Qué pasa si en esta población tenemos una prueba negativa? La razón de verosimilitud es 0.27 y la probabilidad postprueba, ¿a cuánto disminuye? 18, ¿no? Ok. Ahí como entre 15 y 20%, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaría con un valor de 1? ¿Qué pasaría si ustedes tienen una razón de verosimilitud de 1? Usualmente de 1 se mantiene igual, doctora, al riesgo preprueba, ¿no? Es decir, sería, aquí si fuera 1, pues sería 41%. Exacto. Entonces, aquí lo que ustedes buscarían son razones de verosimilitud positivas lo más grande posible y razones de verosimilitud negativas lo más pequeñas posible, ¿sale? ¿Hasta ahí van bien todos? Sí. Sí, listo. Bueno, ahora, ¿cómo evaluamos un artículo de prueba diagnóstica? ¿Qué características debe tener? Bueno, esto es de acuerdo a los criterios de START. En general, lo más importante es el título, el resumen, debe contener debe mencionar que se trata de un estudio de prueba diagnóstica. Debe contener como palabras clave sensibilidad, especificidad, certeza diagnóstica. Debe incluir la prueba, la nueva prueba contra el gol estándar. Ajá. Y esto en las palabras clave. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, si ustedes hacen un estudio de prueba diagnóstica, para que pueda su artículo ser detectado en los buscadores. Ahora, en la introducción o justificación, deben mencionar con toda claridad por qué deben buscar una nueva prueba. ¿Por qué? Porque la nueva a lo mejor tarda menos tiempo y porque es necesario dar un tratamiento más rápido para evitar complicaciones, porque la prueba el gol estándar puede ser más compleja, puede ser más cara, tarda más tiempo. Entonces, debe quedar claro aquí en un estudio de prueba diagnóstica qué beneficio tiene la nueva prueba contrastada con el gol estándar. Entonces, no esperan que sea mejor que el gol estándar, esperan que sea buena, una sensibilidad, una especificidad mayor al 85%, razones de verosimilitud más de 5, pero aquí debe tener un beneficio adicional. Puede ser que tenga menos eventos adversos, menos dolor, que sea menos costosa, pero debe quedarles claro. Porque no se vale de pronto estar estudiando, pues a ver qué encuentro. Eso no lo harían justificable. Ahora, la segunda parte, en los métodos, el apartado de material y métodos es muy importante. Tienen que describir con todo detalle la población de estudio, cómo se reclutó a los participantes, si el estudio fue realizado en un hospital de concentración, pues tal vez esto no va a ser igual a un hospital de primer nivel o un hospital de segundo nivel de atención. Ahora, tienen que describir la prueba de referencia, si es el gol estándar o la prueba de referencia y por qué seleccionaron la prueba de referencia. ¿Qué pasaría si de pronto yo hago un estudio donde mi gol estándar es BIRATS o el resultado por mastografía y yo quiero a lo mejor evaluar ultrasonido? ¿Qué opinarían? La sensibilidad, especificidad y los valores predictivos del ultrasonido van a ser los reales. Lo que pasa es que para la mastografía hay duda, ¿no? Entonces el gold estándar sería la biopsia. Y pues si va a ser contrastado el ultrasonido contra
la mastografía, pues ambos no tienen mucha sensibilidad. Pero además son métodos diferentes que realmente no pueden, o sea, el ultrasonido puede ser un método de apoyo, pero no va a sustituir a lo que se encuentre por la mastografía, o sea, sigue siendo la mastografía quizá mejor que el ultrasonido. Ok, yo tendría que hacer, para hacer esto, tendría que contrastar con el resultado de la biopsia. Ajá. Si no hay un gol estándar, tendrían que especificar por qué seleccionaron ese estudio de referencia. Las especificaciones técnicas. Aquí es muy importante en material y métodos, deben dar toda la información para que cualquiera pueda replicar su estudio. Ahora, algo que es importante es que debe haber un enmascaramiento entre los evaluadores. Imaginen que yo primero veo el resultado de patología y después de ver el resultado de patología me meto al expediente o a rayos X y evalúo el resultado del ultrasonido o de la mastografía. ¿Qué pasaría si lo hago de esa manera? Pues ya habría un sesgo de selección, ¿no? Diría, ya voy intencionadamente a buscar las lesiones. Claro, y probablemente esto sea más evidente en los casos indeterminados, donde yo tengo sospecha. Entonces, pues ahí digo, bueno, pues si tenía el resultado de biopsia positivo, aunque claramente yo no lo veo con toda claridad, bueno, entonces es un estudio que era positivo por ultrasonido. Ujú. Entonces, en un estudio de prueba diagnóstica se debe mencionar que los evaluadores estaban siendo enmascarados. Ajá. ¿Cuáles son los métodos estadísticos? Sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, razones de verosimilitud positiva y negativa. Y algo que es importante es la reproducibilidad entre los observadores. Ajá. Aquí con un capa. Si hay varias personas que están haciendo la interpretación de los ultrasonidos, lo que ustedes tendrán que garantizar es que esas personas diagnostican igual que ustedes, que tienen un acuerdo en más del 80%. Esto se hace mediante una prueba que se llama capa y tiene que estar por arriba de 0.8. Entonces, estos son los criterios de calidad en el apartado de material y métodos. En cuanto a los resultados, es importante esto que esté señalado en negritas, la caracterización de la población, desde la edad hasta el espectro de los síntomas. Tendrían que incluir a todas las patologías con las cuales se podría hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad que ustedes están evaluando. Ajá. Después, bueno, ¿cuáles fueron sus criterios de inclusión? ¿Cuál sería un cáncer luz que progresa muy rápidamente? Por ejemplo, el triple negativo en cáncer de mama. Ok. O bueno, de otros tipos, por ejemplo, cáncer de testículo germinal. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer mi estudio retrospectivo, ¿no? Y a lo mejor hay una nueva prueba para diagnosticar cáncer de testículo, pero esa se realizó y está registrada hace 6 meses. Y el resultado de la biopsia yo lo tengo 6 meses después. ¿Qué pasaría entre ese intervalo de las pruebas? Pues puede haber, por ejemplo, la progresión o incluso la muerte, ¿no? O sea, de... Claro. Entonces, aquí es importante el intervalo entre las pruebas. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre una prueba y otra? Porque si es una enfermedad de rápida progresión, como el cáncer de testículo, el cáncer de páncreas, pues si dejan pasar 6 meses entre uno y otro, eso ya no va a tener sentido. Ajá. La severidad de la enfermedad. Ajá. Deben, y si fuera cáncer de testículo, tendrían que incluir todas las patologías con las cuales podrían o tendrían que hacer diagnóstico diferencial. Pero ¿qué pasa si ustedes se van al hospital de oncología y quieren hacer ese estudio en oncología? Pues es más fácil porque es un hospital donde prácticamente se ven este tipo de tumores que no es tan común en otros hospitales. O sea, como es un hospital de concentración de puros cánceres, creo que es más fácil.
Claro, en tercer nivel de atención, seguramente llegarían casos donde ya se haya corroborado el diagnóstico. Por lo tanto, la prevalencia de la enfermedad va a ser muy alta. Esto distinto a si lo hacen en un hospital en una clínica de primer nivel de atención, donde a lo mejor solo tienen la clínica. Ajá. Entonces, es muy importante. Acuérdense que aquí debe haber distintos espectros de la enfermedad, si no les va a salir una prueba perfecta, casi de 100%. Ahora, en los resultados, pues las tablas cruzadas son tablas cruzadas, tablas de 2 por 2 y los resultados van a ser plasmados en sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos y además la caracterización de la población. Esto es lo que debe contener un estudio de prueba diagnóstica. Podrían tener como desenlace secundario, como un resultado exploratorio, aquí a lo mejor un modelo de regresión para predecir cáncer de testículo. Ajá, pero eso es únicamente como un modelo de exploratorio, porque el cálculo de tamaño de muestra fue estimado a partir de el objetivo, de la sensibilidad y especificidad que ustedes buscaban en la prueba. Deben hablar de cuáles son los eventos adversos y de la precisión diagnóstica. Aquí nos faltó mencionar la precisión diagnóstico, certeza diagnóstica. Aquí se considera los verdaderos positivos, es decir, los que estaban en la casilla A, más los verdaderos negativos que estaban en la casilla D, entre el total de la población. A más B más C más D. Ajá. También tienen que mencionar, bueno, esto tendría que ser en todo artículo, qué hicieron con los outliers, con los missings, cómo fueron manejados. Ajá. En cuanto a la discusión, tendrían que hablar de la aplicabilidad, del comportamiento de su población, validez interna, externa y qué limitaciones metodológicas tuvieron. Ajá, si no se hizo ese capa entre los observadores, bueno, pues tiene una limitación metodológica. Si pasó mucho tiempo entre un estudio y otro, pues hay otra limitación metodológica. Esto es muy importante, son las guías de STAR y ustedes pueden utilizar esta calculadora de ahora les da los nomogramas de Fagan. Ajá. Pero yo les sugiero que de cualquier manera ustedes siempre hagan los cálculos en sus tablas de 2x2, que verifiquen que no hay errores, ¿sale? Entonces, bueno, con esto ustedes pueden tener las tablas de 2x2, falsos positivos, negativos, razones de verosimilitud y los nomogramas de Fagan. Ahora, lo que vamos a revisar el día de hoy es la curva ROC. Entonces, cuando ustedes tienen una prueba diagnóstica, su resultado tiene que ser dicotómico. La presencia o no de una enfermedad. ¿Para qué? Para que a partir de ahí ustedes puedan ir ir dando algún tratamiento y mejorar el pronóstico de determinada enfermedad. Entonces, la curva ROC. ¿Para qué la utilizaron? ¿Para qué servía la curva ROC? ¿Qué leyeron? ¿Cómo fue que empezó a usarse la curva ROC? Bueno, la curva ROC es la que nos permite determinar en qué momento nosotros podemos saber, es la que hace como un balance entre la sensibilidad y especificidad de una prueba. ¿Ok? Es la que nos permite decir, ok, a este punto de corte yo tengo tal sensibilidad y especificidad. Entonces, es la que me permite determinar ese punto de corte idealmente. ¿Ok? ¿Y de dónde surge? ¿Cómo surge una curva ROC? Pues surge así como lo puse en la diapositiva, a partir del uso del radar. Entonces veían cuántas señales realmente manifestaban que había una bomba o un submarino o algo. ¿Cuáles de esas señales realmente mostraban la agresión y cuáles eran como artefactos que realmente no hablaban sobre un elemento bélico? Ok, entonces, bueno, esto es cómo surgió la curva ROC. Otra manera de explicarlo podría ser diciendo que la curva ROC es como si ustedes estuvieran sintonizando una estación de radio y de pronto pues hay como interferencia. Entonces la curva ROC lo que haría es, esto sería similar
al ajuste de volumen que tendrían que usar ustedes para que ustedes escuchen bien. Entonces, eso es lo que hace la curva ROC. Entonces, la curva ROC se utiliza cuando mi variable, mi nueva prueba diagnóstica, está en una escala cuantitativa. Entonces, a partir de este valor cuantitativo, yo debo definir un punto de corte que me ayude a hacer el diagnóstico dicotómico de la enfermedad, la presencia o ausencia de la enfermedad. El ejemplo que vamos a ver ahorita es el que ya les había comentado de las fracturas vertebrales en adultos mayores. Pues 2/3 partes son asintomáticas. Entonces, una de las dificultades es pues, que solo si el paciente está asintomático, pues yo le voy a tomar una radiografía. Pero aquí, en cuanto a la clínica, podría ser que la disminución de la estatura menor a 4 centímetros podría ser un indicador de que hubo una fractura. Entonces, vamos a ir viendo, ellos escogieron al final un punto de corte de 4. Vamos a ver por qué lo escogieron. Vamos a elaborar nuestra curva ROC. Ustedes la observarían como esta imagen que está aquí a la derecha. La curva perfecta sería esta. Déjenme señalarla. Esta sería la curva perfecta. Esta sería mi curva perfecta. Este punto. Una prueba donde yo tenga una sensibilidad de 100% y en el eje de las X tuviera una 1 menos especificidad de 0. Esto implicaría una especificidad de 100%. Entonces, por acá se observaría mi curva perfecta. Pero bueno, esto en la realidad no ocurre de esta manera. Podemos tener pues las curvas lo más cercanas a esta esquina superior izquierda, pero pues por lo general no van a tener, no va a ser un área bajo la curva de 1. Entonces, el área de bajo la curva de 1 implicaría que yo tengo con mi nueva prueba la probabilidad de clasificar correctamente en el 100% de los casos. Tengo, como ustedes ven, esta diagonal. Esta diagonal de referencia es un área bajo la curva marcada en el 50%. Entonces, si su área bajo la curva, su curva ROC, de pronto está por arriba y por abajo de esta línea de referencia, ¿qué implicaría? Por abajo es que tiene, si esa línea es el 50%, es un estudio que no me sirve mucho porque tengo la misma sensibilidad que especificidad media. Por abajo de la línea sería que tengo pobre sensibilidad y, o sea, una posibilidad muy alta de que sea un valor erróneo o la especificidad es mayor que la sensibilidad. ¿Ok? Cuando una curva está por abajo de esta línea de referencia, es una prueba que no me sirve, que no me es útil para diagnosticar. ¿Por qué? En el 50% de los casos va a ser correcta y en el 50% será incorrecta. Entonces, mejor échense un volado. Entonces, si ustedes ven una curva que está por abajo de esta diagonal de referencia, pues es una prueba que no es útil. Entre más se acerque a 1, más capacidad diagnóstica tiene esta curva. Entonces, a ver, esperen. Ok. Vean esta curva ROC. Tengo, entonces, en el eje de las Y tengo la sensibilidad, en el eje de las X tengo 1 menos especificidad o la cantidad de falsos positivos. Entonces, la curva ROC en SPSS para cada punto de corte me va dando una sensibilidad y un valor de 1 menos especificidad. Y yo tengo que seleccionar cuál es el mejor punto de corte. En este caso, ¿cuál es el mejor punto de corte? Solo con ver la curva. El menos 4, 4. ¿Por qué 4 y por qué 3? Porque 3 tiene más especificidad, o sea, corre un poco más hacia la derecha. Okay. El mejor punto de corte tendrá que ser el que esté más superior
y a la izquierda. Aquí, entonces, tenemos duda entre 4 y 3. Entonces, entre 4 y 3, vean, tengo una sensibilidad del 80% en 4 y 1 menos especificidad, o sea, 20% de falsos positivos. Ahora, ¿qué pasa en 3? Tengo una sensibilidad un poquito más alto, pero ¿qué pasa con mis falsos positivos? ¿A cuánto aumenta? Un 10% casi. Ok, 35%. Entonces, ustedes tienen que ponderar entre esta sensibilidad. ¿Qué quieren? ¿Esta sensibilidad de 80 o esta sensibilidad de 85? Y tienen que ponderar los falsos positivos. Ajá. Doctora, una pregunta. Entonces, el punto de corte es a ojo de buen cubero, no es tanto de que el SPSS te dice, este es el punto de corte que tiene mejor sensibilidad y especificidad. No, No. te da primero, lo primero que te da SPSS es la curva ROC. Okay. Y a partir de ahí tú tienes que seleccionar a simple vista cuál es el mejor punto de corte. Después Okay. de esto, te da el área bajo la curva. Entonces, si es una prueba bueno, en este caso el área bajo la curva es de 0.81, les da la significancia y les da los intervalos de confianza. Aquí, acuérdense que no debe atravesar el punto 5, que es esta línea de referencia. Si no atraviesa el punto 5, es una prueba que les es útil. Después de esto, vienen todos los puntos de corte y por cada punto de corte les muestra la sensibilidad y uno menos especificidad. Entonces, en SPSS viene esto que está en naranja, amarillo, no sé qué. Ajá. Sensibilidad y uno menos especificidad. Y ustedes tienen que elegir cuál es el mejor punto de corte. Entonces, aquí nosotros tenemos la duda entre 3 y 4. Para 3 tenemos una sensibilidad de 86%, pero vean, los falsos positivos son de 29%. Para 4 tenemos una sensibilidad de 79% y falsos positivos de 21%. Entonces, aquí tienen que ponderar más sensibilidad o más falsos Más positivos. falsos positivos. Y hay una manera, hay algo que se llama índice de Joden. De pronto puede resultar difícil el que ustedes solo a simple vista identifiquen cuál es el mejor punto de corte. Entonces, existe este índice de Joden. No se los da el programa, ustedes lo tienen que calcular. ¿Y en qué consiste este índice de Joden? Hacen una resta. Sensibilidad menos 1 menos especificidad. El valor que tenga un mayor índice de Joden es el que ustedes van a elegir. Entonces, vean aquí, es 0.57 para 3 centímetros y 0.58 para 4 centímetros. Entonces, esto les puede ayudar a que ustedes elijan cuál es el mejor punto de corte de una forma cuantitativa, para que no tengan solo que hacerlo a ojo de buen cubero. Entonces, de acuerdo al índice de Joden, ¿con cuál se quedarían? Con 4. Okay. Otra opción es que calculen la razón de verosimilitud positiva y que se queden con aquel punto de corte que les da una mayor razón de verosimilitud positiva. Entonces, aquí depende de ustedes y de la implicación que tengan los falsos positivos. ¿En qué condición sería muy peligroso un falso positivo? En una enfermedad grave que no va a recibir tratamiento, ¿no? ¿Un falso positivo? Ah, no, perdón, al revés. Que se le dé tratamiento a quien no lo amerita, perdón. Ok, Entonces, bueno, aquí en un falso positivo es como si estuviéramos hablando de un huracán, que probablemente hay una alarma, una alerta de huracán, y entonces toda la población toma de ahí las medidas y al final resulta ser que no hubo tormenta. ¿Qué tiene más impacto? ¿Un falso negativo o un falso positivo? Entonces, el falso positivo sería esto, que ustedes emiten una alerta, la población toma medidas y se guardan. Un falso negativo, ¿qué implicaría? Que no toman precauciones. No se emite ninguna alerta y entonces el huracán los agarra desprevenidos y hay muchos daños.
Entonces, ahí tienen ustedes que ponderar qué pasaría con falsos positivos y qué pasaría con falsos negativos. Ajá. Entonces, esto es una curva ROC en SPSS. Vean este ejemplo. Este sería el mejor punto de corte. Aquí sale la curva ROC en SPSS, la primera parte. Entonces, no les señala cuál es el mejor punto de corte. Ustedes tienen que identificar. Ajá. Entonces, requerirían posiblemente ayuda, no solo para identificarlo visualmente, sino también con algún índice como el de Joden o las razones de verosimilitud. Ahora, vean cómo esta curva, esta área bajo la curva, vean cómo se va comportando. Ay, no estoy viendo. Vean esta área bajo la curva, que es del 99%. Ustedes la observarían así. Y vean qué sucedería entre la discriminación de los sanos y los enfermos. Pues este sería una muy buena prueba. El área bajo la curva es de 99, está haciendo predicción casi perfecta. Ajá. Pero ¿qué pasaría si de pronto yo tuviera una curva ahora de 75? Pues ahora la capacidad para discriminar entre sanos y enfermos disminuye. Pero ¿qué pasaría ahora si fuera del 5%, un área bajo la curva de 0.5? ¿Qué sucede aquí? Ya no se puede diferenciar. Exacto, pues mejor échense un volado y no sometan a un paciente a una prueba cuando no les va a ser de utilidad. ¿Sí? AUC es área bajo la curva. Déjenme ver quién es el... Ya. Ajá. Perdón, doctora Lupita. AUC es área bajo la curva. Ajá. Aquí está en inglés. Ajá. Pero el área bajo la curva, entonces, vean, de 0.5 implica que yo no tengo una capacidad de discriminar entre sanos y enfermos. Esto diferente a una prueba casi perfecta del 99%, donde yo discrimino entre sanos y enfermos. Y aún así, tengo alguna probabilidad de error. Pero en una curva cuyo intervalo de confianza atraviese por el 0.5, pues yo no tengo capacidad de discriminar. Es como echarse un volado. Ajá. Ahora, vean, vamos a ver este ejemplo. Ya es un artículo viejito y es la medición del péptido natriurético en urgencias para diagnóstico de falla cardíaca. ¿Cuál es el mejor punto de corte a simple vista? Solo al ver la curva ROC. ¿Cuál sería el que ustedes elegirían? ¿150, 125, 100, 80 o 50? 150 picogramos por mililitro. ¿Por qué 150? Porque está más cerca a la izquierda y está más lejos de la especificidad. O sea, voy a tener menos falsos positivos. Ok, vamos a ver. El área bajo la curva, para empezar, para esta prueba, vean, es muy alta, es de 0.91. Un intervalo de confianza que va de 0.90 hasta 0.93. Entonces, es una muy buena prueba. Ahora, tenemos que ver sensibilidad y especificidad y tenemos que evaluar cuál es el mejor punto de corte. Okay. En este caso, aquí utilizaron la certeza diagnóstica. ¿Se acuerdan que les dije que era A más D entre el total de la población? Si hacemos esto, la certeza diagnóstica de 50 es de 79%, está de 80, 100 y 125 está en 83% y de 150, como lo dijo la doctora Recci, es de 84%. Entonces aquí podríamos tomar este como punto de corte. Ahora, aquí ellos al final utilizaron un OR para predecir insuficiencia cardíaca. Entonces vean, aquí ellos utilizaron un punto de corte, hicieron varios ejercicios con 100, pues había un riesgo de 29.6 con un intervalo de confianza de 17 hasta 49. Y aquí esto se puede ir haciendo con los distintos puntos de corte, de acuerdo a la patología. Esta es la calculadora de Arau. Entonces, ahí nada más ustedes dan
los datos para construir la tabla de 2×2. Después les calcula sensibilidad, especificidad, les da las razones de verosimilitud positivas, negativas y les construye el nomograma de Fagan. El nomograma de Fagan lo puede ir cambiando el programa de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad que ustedes vayan eligiendo. Esto va a ir cambiando la probabilidad post-prueba. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Listo. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. No nos va a dar tiempo de acabarlo aquí, por lo que se lo van a quedar de ejemplo para acabar en casa. Doctora, una pregunta solamente. En el nomograma de Fagan, ¿cómo la calculadora hace para determinar el riesgo preprueba? Depende la prevalencia de la enfermedad. Ah, ok. Entonces, él solito solo pones la prevalencia y él solito te lo despliega. No, Okay. si ustedes ponen la tabla de 2×2, a ver, esperen. Okay. Vamos a calcular primero esto. Es una base en pacientes que tenían sospecha de cáncer de próstata, en la cual se quería evaluar si la elastografía servía o no para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Esto para someter al paciente a menos toma de biopsias, se toman 12 biopsias, entonces para guiar un poco el lugar donde debía ser tomada la biopsia y someter a este paciente entonces a menos dolor, menos riesgo de complicaciones, menos piquetes. Entonces, aquí tenemos solo el volumen de próstata, tenemos antígeno prostático y tenemos la elastografía, que es esta. Y tenemos el resultado de la biopsia, 0 o 1. 0 sin cáncer o 1 con cáncer. Aquí yo hice este ejercicio nada más para determinar la utilidad de antígeno prostático de 10. Nosotros en primer nivel de atención utilizamos un valor de 4. Aquí lo que encontramos es que en su mayoría los pacientes tenían niveles por arriba de 10. ¿Esto a qué se debe? A las características de la población. Se hizo en Centro Médico, es un hospital de referencia, y pues estos pacientes ya tienen claramente el diagnóstico. Entonces, bueno, esta es una limitación de este estudio. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es con esto. Imaginemos que ya tenemos el resultado dicotómico y queremos ver sensibilidad y especificidad, valores predictivos positivos, negativos, de este valor de antígeno prostático de 10. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero sería nuestra tabla de 2×2. Esto es lo que ustedes necesitan para meterlo al programa de Arau. Entonces, aquí, ¿qué voy a colocar? Esperen, ahí me equivoqué. ¿Qué voy a colocar en filas y qué voy a colocar en columnas? ¿Qué coloco en filas? Mi variable independiente. Okay. Mi nueva prueba. Acuérdense que aquí la nueva prueba. Que es APE, de antígeno prostático. Aquí está codificada dicotómica. Ahora en columnas, lo que voy a hacer es colocar el resultado de la biopsia. Vamos a ver cómo está codificada. Está como 1 más de 10 y 2 menos de 10. Aquí yo puedo tenerlo descendente. Si ustedes le ponen descendente, va a empezar la tabla con 2. Espérenme. No, está bien así. Recuerden que necesitamos en A los positivos y los positivos tanto para antígeno prostático como para el gol estándar, que es biopsia. Entonces, así lo vamos a dejar. Ahora, en estadístico necesitamos aquí podríamos utilizar en estadístico la prueba de McNemar. Entonces, ¿qué tanto los pacientes que tenían antígeno prostático alto o mayor a 10 tenían diagnóstico de cáncer? Entonces, aquí nada más McNemar.
Ajá. En casillas, pues vamos a dejarlo por columnas. Aquí solo vamos a ocupar estos datos para tener y para construir nuestra tabla de 2x2. Ajá. Entonces, listo. Tenemos primero los pacientes que tenían cáncer, los que tenían cáncer, los que no tenían cáncer, y tenemos 276, 282, 23 y 151. Ajá. Okay. Con estos datos, ahora ustedes van a poder irse al programa de Arau de prueba diagnóstica. Ajá. Es este. Ajá. Entonces, pues ya les da todo prácticamente. ¿Qué tienen que colocar? Nada más los datos que les arrojó la tabla de 2x2 en SPSS. Entonces, 282, aquí eran 23 y aquí 151. Entonces, vean, el total de participantes eran 732. La prevalencia de la enfermedad aquí es de 40%. Esta prevalencia se calcula de acuerdo al total de positivos. 299 entre 732. Después les da la sensibilidad. Vean, la sensibilidad para este punto de corte es de 92. La especificidad es solo de 34%. La razón de verosimilitud positiva es de 1.42, con una razón de verosimilitud negativa de 0.22. Aquí es donde ustedes van colocando, armando, la prevalencia local. Ajá. Y esto va ajustando las razones de verosimilitud y en los nomogramas de Fagan. ¿Qué va a pasar? Vean cómo está la probabilidad post prueba se eleva como a 50%, de 40 a 50. Pero ¿qué pasa si en mi población la prevalencia es de 1%? ¿Qué tanta utilidad tiene este estudio en cuando yo tengo una prevalencia de 1%? Vean, ¿qué cambió? De 1%, ¿a cuánto sube? ¿1.3? Sí, como 1.3, 1.5. Okay. Sube, bueno, aquí nos lo pone como 1%. Ajá. Entonces, aquí no está siendo casi de utilidad en esta prevalencia tan bajita. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se comportaría si mi prevalencia de la enfermedad ahora fuera de 70%? Vean. Sí. Entonces, aquí en una prevalencia de 70%, esta razón de verosimilitud de 1.42 aumenta hasta ¿cuánto? 75, 78. 77%. Ajá. Y en un test negativo baja a 34%. Entonces vean cómo el impacto de la prevalencia de la enfermedad modifica la probabilidad post prueba. Entonces, por eso es que siempre es necesario evaluar de cuánto fue la prevalencia en su población. Listo, chicos, pues se nos acabó el tiempo. Ya no acabamos de hacer nuestro ejercicio. La siguiente, no les voy a dejar tarea. La siguiente semana vamos a continuar trabajando con curvas ROC y hasta la siguiente semana les dejo la tarea. Entonces, repasen curvas ROC, vean si no tienen alguna duda y
Si hay dudas, lo revisamos la siguiente semana. Entonces vamos a hacer a desglosar los pasos la siguiente semana en SPSS. ¿Sí nos manda el video, por favor, doctor? Sí, ahorita se lo subo.